19, versículo 4 en adelante, y luego vamos a ir seccionando hasta llegar al versículo 38 en esta mañana. Dice así: aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Hermanos míos, les ruego que no obren perversamente, les dijo Lot. Miren, tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarlas a ustedes y hagan con ellas como mejor les parezca, pero no hagan nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Hazte a un lado, dijeron ellos. Y dijeron además: este ha venido como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Se lanzaron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta, pero los 2 hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por bendecirnos, Señor, a través de tu palabra. Rogamos, Señor, que nos permitas también seguir aprendiendo de ella. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos en los acontecimientos de Sodoma y Gomorra y ya hablamos un poco de Lot, ya hablamos un poco de los ángeles. Ahora vamos a hablar un poco de las hijas de Lot. El asunto con las hijas de Lot es que tenemos una cuestión cultural aquí que no podemos entender, no podemos magnificar qué había en la cabeza de Lot cuando estos hombres van a su casa a pedirle a los huéspedes para tener con ellos relaciones sexuales, y ya habíamos hablado de esto y de la maldad que había en el corazón de ellos, ¿verdad? Pero ahora tenemos a Lot defendiéndolos y dándoles un cambio, ¿verdad? No hagan mal a estos, sino que tengo un par de hijas, hagan con ellas lo que bien les parece. Al parecer Lot lo que está haciendo, por supuesto, es protegiendo al máximo, en la máxima expresión posible, a estos huéspedes que habían venido bajo su techo. Probablemente bajo su cultura y la cultura que ellos tenían, desde Ur de los Caldeos, hospedar a alguien significaba más que darles de comer. Probablemente significaba hacerse responsable hasta de sus propias vidas. Y entonces Lot lo que está haciendo en esta cultura de hospedar, es decir, bueno, a ellos no les hagan daño. Por favor, no le hagan daños a ellos, sino que tomen a mis 2 hijas. Entonces, su deseo final era proteger, y sabía que esta turba no deseaba mujeres. Es algo curioso. El conocimiento que tenía Lot, en el fondo él sabía que no querían a las mujeres. Ellos querían tener relaciones sexuales con estos varones que se habían llegado a la casa. Hermanos, es raro, simplemente es raro. Nosotros no entendemos realmente cómo una multitud puede hacer tal cosa, ¿verdad? Cómo toda una nación se puede agolpar a una sola puerta para ir a pedir a 2 varones para conocerlos. Es decir, en nuestra cultura hemos escuchado de pedrastras, hombres mayores que abusan de hombres y mujeres, ¿verdad? Y todo esto, de abusos sexuales, pero escuchar ya de todo un pueblo, ¿verdad? De toda una generación, grandes y pequeños, que vayan en pos de un mismo pecado, de veras que el colmo de la maldad había llegado a unos límites extraordinarios. Tanto que el Señor Jesús dijo que el final de los tiempos iban a ser como los tiempos de Sodoma y Gomorra, y aún un poco más, como en los tiempos de Noé. Si somos un poco exégetas en esa comparación que hace el Señor, hay una enorme diferencia entre Sodoma y Gomorra y los tiempos de Noé. La diferencia es que en los tiempos de Noé no había justos, no había ni uno. Y en los tiempos que vemos Sodoma y Gomorra estaba Abraham, una promesa a su descendencia, estaba Lot, habían justos, probablemente Job andaba por ahí, el justo Job, ¿verdad? Entonces habían generaciones de gente que conocían al Señor, pero ya en los tiempos de Noé sí era crítico el asunto, solo una familia. Y vemos a Dios rescatando a Noé, así como va a rescatar a Lot del mal que les viene. Así que esto es lo que vemos. Estaban esperando que sus potenciales yernos, que podrían haber estado en la multitud, tuvieran
retuvieran a la turba en este momento. Este relato es muy similar, como lo vimos la semana pasada, a Jueces 19:24, ¿verdad? Cuando una multitud viene en pos de la esposa o la concubina de Levita y abusan de ella hasta matarla. Bueno, probablemente se cree que los yernos de Lot estaban ahí en la puerta. No sé por qué, algunos exégetas han llegado a esa conclusión, pero como dice que todos los varones estaban ahí, es probable que ellos estén contados, probablemente, ¿verdad? O solo sea una forma idiomática de decir que la gran multitud había venido, era como la de todos los varones. Sí, tal vez eso, usted menciona de que otra vez no tiene una explicación bíblica o expuesta en la escritura, pero una cosa sí nos deja claro el hecho de que Lot ofreciera a sus hijas y la turba no las quisiera. ¿Verdad? Ahí nos está dejando bien claro cuál era el pecado que ellos estaban planificando y la maldad hasta dónde había sido, hasta dónde había llegado, profundizado, ¿verdad? En el corazón de toda esa turba que estaba ahí de personas, y por lo menos nos deja en evidencia, nos deja bien claro cuál era el pecado, nos deja bien claro cuál era la situación, porque también he escuchado algunos que andan diciendo que no, que el pecado de Sodoma y de Gomorra no era ese, sino que era otro tipo de pecado, la no recepción de personas que venían de afuera, que no eran hospedadores, bajándole la intensidad, digamos, al tipo de pecado. Sí. Pero realmente con esa muestra clara de que él ofrece sus hijas, que ellos no las quieren, sino que quieren que los hombres, deja bien claro que era. Sí, lo que Pablo luego nos va a decir en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Que los hombres y las mujeres dejaron su uso natural, ¿verdad? Hermanos, aquí hay que tener un poco de cuidado de no volvernos nosotros demasiado progresistas, por decirlo de alguna manera. A ver, y no vamos a hablar de política, simplemente de lo que es. Así que yo no voy a hacer aquí un meeting político diciéndoles a ustedes por quién votar y por quién no. Pero hay que tener cuidado con las personas que decimos seguir y que avalan este tipo de pecados, porque vean lo que dice Romanos, solamente ahí, al final, ¿verdad? Lo que el Señor dice, capítulo 1, sí, Romanos capítulo 1, versículo 28, podemos leer hasta el final. Y así como ellos no tuvieron a bien conocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran cosas que no convienen. Estaban llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Tengamos cuidado, hermanos, de estar con nuestro entendimiento de la política y del movimiento social, estar solapando, aprobando el pecado de otros, ¿verdad? Y esto, por supuesto, se dice, es la homosexualidad del pecado que hay ahí. Ellos tienen un problema de lujuria enorme, y no solamente de hombres con hombres, mujeres con mujeres, y luego lo vamos a ver a lo largo de la historia, y este pecado es aborrecible delante de Dios. Tanto es así que Apocalipsis 21:8 dice que los homosexuales no pueden heredar el reino de los cielos, van a ser echados en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Significa que un homosexual no puede ser salvo? Puede ser salvo y va a ser transformado por el poder que nos ha transformado a nosotros, de ladrones a personas solidarias, de mentirosos a decir la verdad, de homosexuales a personas que aman la verdad y el uso natural que Dios le ha dado a su cuerpo. ¿Es esto posible? Por supuesto que sí. Yo personalmente conozco testimonios de personas que Dios ha transformado, y eso es maravilloso, y el mundo lo sigue señalando. Este no era aquel que se acostaba con hombres, sí, ahora es de Cristo, y vean cómo Dios lo ha transformado, y damos gloria a Dios. Al menos yo conozco 2 magníficos casos de esos, ¿verdad? Cómo Dios transforma eso. Así como no podemos tampoco nosotros ir por ahí solapando el pecado diciendo, bueno, es que nos adherimos al pensamiento de y bueno, pero esa persona está añadiéndole más pecado a la naturaleza. Y esto también tiene que ver con política, todo esto tiene que ver con la política. ¿A quién nosotros seguimos? ¿Quiénes son nuestros jefes de gobierno, o a quién nosotros votamos a favor? ¿Verdad? Cuidado, estemos nosotros solapando este pecado
por volvernos un poco progresistas, cuando la Biblia no nos permite, hermanos, no nos permite, la Biblia no nos deja chance para decir esto puede ser bueno. No, es malo, y es malo en gran manera, es aborrecible delante de Dios. Entonces, perdón por esto, pero a veces hay que ser bien estrictos con lo que la Biblia dice. Si usted no cree lo que la Biblia dice, bueno, arrepiéntase y conviértase a Jesucristo, arrepiéntase, confiese sus pecados. Porque si usted es capaz de ser detractor de la Biblia, es un detractor de Dios, no de mí ni del predicador, es de Dios. Y lo que de Dios está claro es que Él aborrece tal pecado. Ya está, no se puede decir más. Que sí, hay que predicarles con amor, con el mismo amor que le predicamos a un mentiroso, a un borracho, a quien sea. Alguien que está en la cárcel, lo mismo. Pero cuidado con esta sociedad, ¿verdad? Ya vamos bajando la ola, pero ahí está todavía, estamos en la ola. Estamos en la ola progresista, entre comillas, que no es más que detractores de la misma humanidad. Así que bueno, volvamos al Génesis. Era un paréntesis ahí de exhortación para cuidar nuestros corazones. Bueno, entonces tenemos a Lot cuidando. Las hijas de Lot, es importante aquí, dos datos curiosos. Probablemente ellas tenían entre 14 y 18 años, eran bastante jóvenes. Esto lo sabemos porque, recuerden, hemos venido siguiendo a Abraham y dijimos que han pasado 25 años desde que Dios se le aparece a Abraham hasta el día, de ese día, en el que Dios otra vez habla con Abraham y le dice, de aquí a un año vendrá tu hijo. Así que, por supuesto, las hijas de Lot debían tener menos de 25 años. Se cree que la separación de Lot y Abraham, ellos anduvieron caminando unos de 6 a 10 años juntos. Así que por ahí, en esa matemática se saca que estas hijas de Lot tenían entre 18 y 14 años. Ahora, a nosotros nos parece esto un número escandaloso, hermanos, pero esto es por nuestra sociedad occidental. Pero normalmente los jóvenes se casaban muy jóvenes, valga la redundancia, y las muchachas recién les venía su periodo menstrual, ya estaban dispuestas para el matrimonio. Entonces, recordemos que el matrimonio, como nosotros lo conocemos, es nuevo, o sea, se inventó ayer, en 1800. Estamos hablando de que hace muy poco. Antes del 1800, el matrimonio era una cuestión social donde los padres hacían un trato en favor de la sociedad. Entonces, se entregaban a sus hijos e hijas para que formaran una nueva sociedad. Y eso se contrataba desde muy jóvenes, 6, 7 años, se daba el compromiso hasta que llegasen a la pubertad y se pudiesen casar. A que a nosotros nos parece escandaloso, bueno, eso es un tema muy diferente, pero esa es la realidad que ha vivido la sociedad casi toda su historia. Es decir, muy poco tiempo tenemos de conocer el matrimonio romántico como nosotros lo conocemos. Así que cuidado con volvernos jueces del pasado, anacrónicos para juzgar la situación que estaba pasando. Lot les está entregando a sus hijas a unos hombres en edad de matrimonio, por lo menos de la sociedad que lo rodea a él. Lo que sería para nosotros alguien de 18, 20 años. Entonces, normal, no es como tan escandaloso el asunto, solo para que no se desvíe el corazón de ustedes del contexto. Entonces, estas mujeres eran vírgenes porque no han conocido varón, es lo que dice Lot, no han conocido varón, y también tiene un plan de supervivencia en Génesis 19:31, lo que significa que ya entendían acerca de las relaciones sexuales, ya entendían cómo procrear, y entonces cuando van a procrear con su padre, ya ellas tienen un plan bien establecido. Ya esto lo dijimos, nacieron en los primeros días de la llegada de Lot a Sodoma y Gomorra, y es claramente, evidentemente, que la esposa de Lot era de esa ciudad. Él entra soltero y sale con hijas, sale viudo. Entra soltero, sale viudo, pero las hijas nacen en ese periodo en el que él está llegando. Entonces ahora tenemos juicio de Lot. Entonces estos hombres le preguntan a Lot, este vino, dice el versículo 9, hazte a un lado, dijeron ellos, ha venido como extranjero y ya está actuando como juez. Esto es importante para que entendamos acerca de Lot, porque Lot al parecer estaba juzgando constantemente el pecado de ellos, estaba acusándolos de pecado, o al menos los estaba llamando a no sean tan perversos. No sé en qué sentido Lot los estaba juzgando a ellos, pero al parecer ellos estaban hastiados de que Lot estuviera haciendo esta acción de juez. Y cuando él sale a defender
a los hombres que han venido bajo su techo, ellos otra vez le recriminan. Otra vez este va a venir de juez. Y esto explica muy bien lo que segunda de Pedro dice. ¿Qué dice segunda de Pedro 2, 7 al 8? Esto nos abre el panorama de por qué Pedro dice eso. Bueno, ahí nos dice dos cosas, que Lot es justo y que se atormentaba por el pecado. Entonces, no es como que él estaba ahí, pero no era parte de ellos, en un sentido. La cultura no lo había logrado permear todavía. Es difícil entender qué pasa con Dios en este sentido, ¿verdad? Porque Dios juzga justamente, y Dios es tan justo como solo Él lo hay. Nosotros no podemos juzgar a Dios de injusticia de ninguna manera. Pero lo que sabemos por la Biblia es que la cultura no había permeado a Lot, pero las consecuencias de la cultura en la que él vivía lo alcanzaron. Y eso es lo que yo les digo, hermanos, tengamos cuidado, porque cuando Dios hace llover, llueve parejo. Y cuando nosotros estamos en un lugar equivocado, con personas equivocadas, con nuestro propio consentimiento, porque Lot estaba ahí por su propio consentimiento, aunque se afligía, no fue que alguien lo apresó en medio de esa sociedad, él compartía con ellos, les llamaba hermanos, les había dado a sus hijas, y en esa convivencia, aunque su corazón se dolía, cuando vino el juicio, de alguna manera lo alcanzó. Dolernos no significa que podemos participar abiertamente, culturalmente, con el mundo que nos rodea. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. A veces tenemos que separarnos verdaderamente del pecado que nos rodea. No lo consentía Lot, estamos de acuerdo. Se dolía en él, estamos de acuerdo. Pero estaba en una sociedad que sufrió. Y Lot entra rico a Sodoma y sale pobre. Es así. Entonces, vean cómo Dios va mostrándonos, ¿verdad?, su carácter justo. Así que vamos a pensar dos cosas aquí de Lot. Uno, lo que la Biblia nos dice, es justo. Simplemente, Él es justo. Ya, Dios lo declaró justo como nos ha declarado a nosotros. Es justo. ¿Por qué? Por gracia, nada más. Por gracia. Pero lo que sí hay que pensar de Lot es que de alguna manera las consecuencias que vino sobre Sodoma fueron cargadas sobre él también. Algo llevó de eso. ¿Ibas a decir algo, pastor? Sí, que aquí es donde hay que pedir tanta sabiduría y discernimiento, porque Él nos hizo vivir en una cultura en donde indefectiblemente, para cualquier lado que veamos, va a haber pecado. O sea, no vamos a poder decir, salgamos de toda de la donde haya pecado, porque tendríamos que irnos a vivir a un monasterio y aún ahí nos va a alcanzar el pecado, ¿verdad? En eso tenemos que tener bien claro de no ser extremistas tampoco, ¿verdad? Así, bueno, no vas a participar en absolutamente nada de la cultura porque implicaría ser más sectario que otra cosa, y además de todas maneras no tendría ningún efecto a nivel de santidad o a nivel de seguir al Señor. De hecho, una de las cosas preciosas de nuestro Señor Jesucristo es que vino a la tierra que estaba llena de pecado, pero Él no se contaminó. Entonces, aquí, como bien dice el hermano, tenemos que tener cuidado de aquellos ambientes, grupos de personas, de aquellos lugares en donde definitivamente es tanto el riesgo que hay de que uno pueda ser manchado, ensuciado, llevado, y decir, bueno, definitivamente aquí hay un ambiente que no es propicio y del cual debemos salir. Pero también entender que tenemos que madurar en la fe. O sea, donde quiera que estemos, independientemente de que otros estén con actitudes pecaminosas, nosotros tenemos que aprender a ser firmes, tenemos que aprender a ser maduros en la fe y decir que no en medio de la vida, porque no podemos salir. Hay gente de los que no podemos salir. Hay familias que tenemos, hay lugares donde trabajamos, en donde indefectiblemente tenemos que estar ahí, pero sí aprender a separarnos bien, como lo hizo Cristo, en medio de nosotros, pero nunca participó del pecado. Entonces, aquí yo creo que una de las claves importantísimas que el hermano lo mencionó de paso, pero que creo para mí que es algo fundamental, es el motivo por el cual él estaba ahí. Y él estuvo ahí porque codició. Él vio aquellas llanuras tan preciosas, él vio aquellos pastos, dijo, ahí me voy a hacer más rico,
Y se fue acercando y llegó hasta Sodoma y llegó y se terminó de meter por ese deseo de un poco más de riqueza. Y eso le trajo al final grandes consecuencias, ¿verdad? Mucho dolor. Entonces hay que tener cuidado. Era una persona justa, sí, era una persona justa, pero mira cómo de pronto una determinación que tomó fundamentada en más economía, al final, como usted lo menciona, entró rico y salió pobre. Es parte de lo que le estaba ocurriendo, y espiritualmente pues también tuvo un menoscabo muy grande. Sí. Entonces, ahí hay como que tener cuidado. Sí, hermanos, es que es un tema bien delicado, y eso solo el Espíritu Santo puede decirnos a nosotros cómo huir del pecado. Tenemos que huir del pecado. Y muchas veces no somos tan diligentes en huir. A Lot lo sacaron a la fuerza. Los ángeles lo empujaban. A veces necesitamos que Dios nos empuje a nosotros y nos saque de algunos lugares porque no queremos. Y tenemos que ser sobrios para saber de dónde Dios nos quiere fuera. Pero bueno, eso es a modo de aplicación, ¿verdad, hermanos? Bueno, ahora veamos un poco de los juicios que vinieron. El primer juicio de los sodomitas se da en este versículo. En el versículo 11, los hombres que estaban a la puerta quedaron ciegos, ¿verdad? Andaban tanteando la puerta, y vamos a ver la serie de juicios que ahora viene sobre los sodomitas. El primero es la ceguera. No sabemos realmente qué ceguera es qué tipo, pero primero eran ciegos espirituales, eso no cabe duda. No podían ver la gloria de Dios ni a los ángeles que estaban de frente a ellos. Eran ciegos espirituales. Y ahora una ceguera física, andaban palpando la puerta. Curiosamente, los ángeles arrebatan a Lot, es la primera vez que lo arrebatan para meterlo, valga la redundancia, cierran la puerta detrás de él y luego enceguecen a estos hombres. La primera vez que lo arrebatan. Del versículo 12 al versículo 22 encontramos la segunda vez que estos ángeles arrebatan a Lot. Dice, entonces los hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? Y entonces ellos les dicen, bueno, tenemos a nuestros yernos. Y aquí viene el segundo juicio. ¿Y los yernos qué hicieron? Parecía como que Lot se burlaba. Ellos no estaban aceptando la exhortación de Lot. No entendían, espiritualmente estaban ciegos. Y esto nos pasa mucho cuando predicamos el Evangelio, ¿verdad? Vengan a Cristo y la gente piensa que nos está burlando de ellos o les está contando un mal chiste, no. Y los les está diciendo, viene fuego de parte del Señor. Otro día será, otro día con ese cuento. Y a él le dice, bueno, ¿a quién tienes? A tus yernos, a tus hijas, a quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar. Vean que la misma gracia que hubo para Noé, la hay para Lot. Tu esposa, tus hijas y tus yernos. Vean el paralelismo. El padre de familia es el que lleva el carácter de resguardador de la palabra de Dios, y él es capaz de guardar a toda su familia del juicio de Dios, ¿verdad? Aún a sus yernos. Eso lo vemos en Noé. Ahora lo vemos en Lot. El padre de familia, Lot, es capaz de salvar a sus hijas, salvar a su esposa y hasta a sus yernos del juicio de Dios. Que sus yernos no hayan querido aceptar la gracia de Dios es un tema diferente. Pero vemos ese carácter de Dios, y esto también tiene que, para los varones, implicar mucho. La importancia que Dios le da al padre de familia en la casa. Usted es el que lleva la palabra de Dios, usted es el que guarda el testimonio de Dios, y usted es el responsable aún de salvar a su familia del juicio, aun cuando sean incrédulos. ¿Cómo creyentes podemos salvar a nuestra familia del juicio? Es gracia de Dios para ellos. Es lo que dice Pablo a los Corintios, ¿verdad? Acerca de los hijos incrédulos. Se pueden santificar por un padre, o un marido incrédulo se puede santificar por su esposa, puede ser guardado del juicio. Bueno, aquí no encontramos tal gracia, ellos no aceptaron la gracia, así que los sacan de la ciudad, dicen, bueno, vamos a destruir este lugar, dice el versículo 13, porque el clamor otra vez ha llegado hasta el Señor, es decir, el sonido del pecado es tan grande que ha llegado a la presencia del Señor. Lot salió y habla a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y levántense, salgan de este lugar, porque el Señor va a destruirla. Y a ellos les pareció que se burlaba, ¿verdad? Les pareció gracioso, les pareció como que era una mentira más. Entonces, la Nueva Biblia de las Américas dice, parece que bromeaban, parece una broma, dice la Nueva Biblia de las Américas. Pero en el versículo 15
Los ángeles, dice, apremiaban a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que estaban aquí para que no sean destruidos con el castigo de esta ciudad. Pero él titubeaba. Vean, tenemos aquí a Lot todavía pensándolo. ¿Me voy? No me voy. ¿Me voy? No me voy. Ajá, sí, excelente. Yo, si le hago así, usted me la pasa. Excelente. Entonces, tenemos a Lot aquí titubeando y diciendo, ¿qué va a pasar? Y los ángeles diciendo, vete, apresúrate, tú y tu mujer, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Otra vez, la misericordia de Dios estaba sobre Lot. Y esto significa que la gracia de Dios estaba por salvar a Lot a pesar de él mismo. Lot no quería salir de ahí, pero la gracia de Dios era mayor que su propio deseo. Es decir, se sobrepone la gracia de Dios al deseo humano. Aun cuando el deseo humano sea pecar, la gracia de Dios es mayor que nos impide pecar. Lot quería estar ahí y Dios le dice, no, vete ya, sal de aquí, la gracia está sobre ti. A veces, una vez le contaba a mi esposa que estaba yo desviado del evangelio, pero el Señor no me dejaba pecar en paz. Y es el Espíritu Santo diciéndome, no. Y le digo a mi esposa, qué cosa más tortuosa uno como creyente andar desviado, porque el Espíritu Santo lo está moleste a uno y no lo deja. No lo deja de disfrutar del pecado como lo hace el incrédulo. Pero es porque Dios tiene más gracia de uno de la que merece. No lo permite pervertirse porque ya el sello del Espíritu Santo está en uno, ¿verdad? Y esto es maravilloso. Es un misterio que solo la gracia de Dios y solo los que hemos entendido la gracia de Dios podemos disfrutarlo, ¿verdad? Ni siquiera el Señor nos deja pecar en nuestro deleite porque su gracia nos lo impide. Dato curioso, ¿verdad? Del Señor. Y entonces están empujando a Lot porque la compasión del Señor está a él sobre ti, y los ángeles lo pusieron fuera de la ciudad, lo agarran y lo ponen. Vean, es que está titubeando, le dicen la gracia del Señor está contigo, y lo sacan, lo ponen fuera de la ciudad. Y ahora dice, cuando lo habían llevado fuera, huye por tu vida. Todavía tienen que decirle huye, todavía no ha pensado en huir. No mires detrás de ti, no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezcas. Y le dijo, no, por favor, señores, les dijo Lot, ahora su siervo ha hallado gracia ante sus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida. Pero no puedo escapar al monte, no sea que el desastre me alcance y muera. Mira, esta ciudad está bastante cerca para huir a ella y es pequeña, te ruego que me dejes huir a ella. ¿Acaso no es pequeña para salvar mi vida? Y él le respondió, bien, te concedo también esta petición de no destruir la ciudad que has hablado. Date prisa y escapa ya, porque nada puede hacerse hasta que llegues allí. Por eso el nombre de aquella ciudad fue Zoar. Entonces, Dios está permitiendo la salvación de Lot. Y curioso, vaya dato curioso también, la justicia de un justo pudo salvar una ciudad, Zoar. Hermanos, el juicio que estaba sobre Sodoma y Gomorra, que Lot no pudo detener, sí lo pudo detener sobre Zoar. No va a ser destruida por tu causa. Tal vez la maldad no había llegado a tantos límites, o tal vez proporcionalmente ya era más personas, no sabemos. Pero en un lado no le permitió a un justo salvar toda la ciudad, y en otro lado sí. ¿Qué había? No lo sabemos, porque eso no le interesa tanto a Moisés relatárnoslo. Simplemente nos dice, eso sucedió. Bueno, ¿qué pasó? Vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra, la destrucción. El sol había salido sobre la tierra, dice el versículo 23, cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, y de parte del Señor desde los cielos. Destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de la ciudad y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot que iba tras él miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor. Dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia la tierra del valle y miró, y el humo ascendía hacia la tierra como el humo de un horno. Pero cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó de Abraham e hizo salir a Lot de en medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades donde habitaba Lot. Esto es como lo que cierra Moisés acerca de Lot. Dios salvó a Lot por misericordia de Abraham. De alguna manera se acordó Dios e hizo
salvar a Lot. Y esto fue la gracia, ¿verdad? La gracia de Dios con Abraham, la gracia de Dios con Lot. Ahora, ¿cómo fue destruida Sodoma y Gomorra? Hay por lo menos dos teorías que pueden ser aceptables en este punto. Una teoría, primero hay que entender que esa tierra era llena de asfalto. ¿Se acuerdan cuando vimos que Abraham sale a salvar a Lot? Que habían pozos de asfalto, petróleo por ahí, que surgía. Entonces era una ciudad inflamable, altamente inflamable. Perdón, los gases que de ahí se desprendían también eran inflamables. Así que el hecho de que haya fuego y azufre no es raro, sabiendo que hay pozos de asfalto y hay azufre por ahí. Entonces hay una combinación de químicos que está a punto de explotar. La Biblia nos dice que cayó fuego del cielo, eso lo tenemos claro. Entonces vamos a decir hasta este punto que hay dos teorías válidas en cuanto a eso. Algunos teólogos han querido ser bastante estrictos con la literatura y ser literalistas, diciendo que al caer fuego del cielo significa que cayó un meteorito. Puede ser, no anda lejos de la verdad. Puede ser que haya caído un meteorito y esto haya detonado una reacción de fuego, y a la postre también hayan explotado algunas islas por ahí y algunas erupciones volcánicas. Eso es una. La otra es que lo que haya sucedido es un gran terremoto donde se hayan levantado volcanes y hayan destruido la ciudad. Y esto lógicamente hizo salir piedras y fuegos, ¿verdad? Fuego y azufre desde lo más profundo de la tierra. Ambas pueden ser. No estaba yo allí como para decirles fue esto o aquello, ¿verdad? Y Lot no nos dice mucho, ni Moisés, pero esas son las dos teorías más aceptables, por lo menos en la ortodoxia, ¿verdad? Meteorito que desencadenó en una erupción volcánica, o de plano solamente un gran temblor que hizo hundir la tierra y activar volcanes, ¿verdad? Eso fue las dos formas. Cosas que sí tenemos que ver aquí, hermanos, y es esto. Versículo 25. Él destruyó aquellas ciudades, todo el valle y todos sus habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Y cuando dice todo, es todo, desde el más grande hasta el más pequeño. Eso significa que si había un bebé por ahí, se fue. Si habían niños por ahí, mujeres embarazadas, se fueron. En el juicio de Dios. ¿Esto significa que Dios deja de ser justo? Es que su juicio es perfecto. Amén. Y por eso nosotros no deberíamos volvernos quisquillosos con los juicios que Dios derrama sobre la humanidad. A veces vemos que pasan grandes catástrofes y uno dice, ¿y ahora? Bueno, Dios está juzgando su propia creación. Que a nosotros nos duele que mueran niños, pues nos va a doler porque somos seres humanos y tiene que dolernos un poco, más pensando en las generaciones futuras. Pero si esta generación está tan pervertida que Dios ha decidido raerla de la tierra, deberíamos estar agradecidos con Dios de alguna manera. Y aquí es donde les decía la vez pasada, un santo equilibrio de darle gracias a Dios porque Él juzga la tierra con santidad, y por el otro lado dolernos sin ir en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Que nuestro dolor no sea en contra de la voluntad de Dios. Decir, Señor, ¿hasta cuándo? No. Ahora, no es la primera vez que Dios hace eso, o por lo menos ya lo había hecho en los tiempos de Noé, lo hizo aquí, y cuando Israel es llevado al cautiverio, los babilonios y los sirios agarraban a los bebés y los pegaban contra las paredes. Hubo un rey en Israel que abría a las mujeres para sacarle los bebés. Pero si esto les parece poco, los mismos judíos pasaban a sus hijos por fuego a Moloc. La perversidad del ser humano no tiene límites. Entonces, si la perversidad del ser humano no tiene límites, no deberíamos juzgar los santos juicios de Dios. Sí, Dios está purificando su propia tierra. Hermanos, la pandemia no fue nada bonito. La pasamos mal algunos, más que otros, ¿verdad? Pero Dios juzga su tierra como Él quiere. Y eso es santo. Las guerras no son bonitas, pero Dios juzga su tierra como Él quiere, es de Él. Y si Dios determinó juzgarla así, nosotros no deberíamos ser escrupulosos en decir que Dios juzgó hasta el más pequeño de los animales y hasta el más insignificante de los seres humanos de esa tierra. Así como lo hizo con Nínive. Ya está. No deberíamos ponerle colores
ni siquiera menospreciar el juicio de Dios, porque muchas veces queremos nosotros decir, bueno, es que Dios es tan bueno que, cuidado ahí. Dios juzga y juzgó parejo ahí. Solo para que cuidemos nuestro corazón de no querer defender a Dios cuando Él no necesita ser defendido. Él es justo, Él es bueno, misericordioso, siempre. Eso significa que este juicio que derramó sobre ellos fue bueno y se acabó. Lo entendamos o no, nos guste o no, fue bueno. Dios no necesita ser defendido por nosotros, hermanos. Ni sus juicios deben ser explicados a nadie. Dios juzga y ya está. Es un poco radical, yo lo sé, pero hermanos, tenemos que meter la teología en nuestro corazón. Y hay cosas que son radicales que tenemos que entenderlas también. Si Dios lo determinó, Él lo determinó. Así que no nos halle Dios defendiéndolo a Él. Digo, no necesita. Bueno, también encontramos que hubo un gran destrucción desde los cimientos del Mar Muerto que se ocupó en este lugar. Esta tierra quedó inhabilitada, ya no crece nada ahí, muerto totalmente. Ahí no nace nada y lo que llega ahí se muere. Y la esposa de Lot, que se convierte en una columna de sal, el juicio a la última sodomita, ella voltea y ve, y aquí hay una explicación científica. Yo no digo que no haya sido milagroso, lo que dicen es lógico que le haya pasado esto. Es decir, el juicio de Dios no necesita tampoco ser sin entendimiento. Hay cosas que pueden pasar y se pueden explicar, hay otras que no, pero esta se puede explicar. Se convirtió en una columna de sal, es decir, no se transformó en tal, sino que fue muerta por el vapor de fuego o azufre que llenaba el aire y luego incrustada de sal, de modo que parecía una estatua de sal. Así como todavía hoy, por la exhalación salina del Mar Muerto, los objetos cercanos a él pronto se cubren con una costra de sal, de modo que el hecho al que Cristo se refirió en Lucas 17:32 puede entenderse sin asumirse necesariamente un milagro. Es decir, la lluvia que había caído de ahí era el milagro, el juicio de Dios. Ahora, ¿cómo esta mujer se convirtió en una columna de sal? Es parte del milagro del juicio de Dios. Es lo que quiero decirles. Que puede tener una explicación científica. Sí, puede tener una explicación científica. Y los hermanos que han estudiado mucho esto han determinado que es normal que al exhalar se pueda convertir objetos vivos en columnas de sal. Pero de que fue milagroso el juicio, fue milagroso. Y de que a esta mujer le tocó parte del juicio, le tocó. Pero les pongo esto aquí para que también entendamos una parte de la teología. No todo necesariamente no tiene explicación. Hay cosas que Dios hace que tienen explicaciones humanas. Ahora, que Dios haya destruido todo eso, ahí sí no tiene una explicación tan humana, ¿verdad? Pero esto sí se ha llegado a discernir lo que pudo haber pasado. Esta mujer quedó quemada por el azufre, por el fuego que cayó. Probablemente haya quedado ahí misma, ella haya quedado quemada y luego la sal la haya cubierto, de tal manera que quedó como una columna de sal. No dice que quedó hecha una estatua, ¿verdad? No fue que tocó algo y se congeló al instante. No dice eso la Biblia. Y eso sí tenemos que tener cuidado, de no decir algo que la Biblia no está diciendo. No fue que de pronto quedó congelada y... No, simplemente dice que se hizo una columna de sal. Como les explico, puede ser que cayendo el fuego, ella haya quedado ahí quemada, incinerada al instante. Y de ahí ella haya adquirido el carácter de estatua de sal. Puede ser. Ahora, otra vez volvemos a los supuestos. No sabemos, ¿verdad? Esto es lo que los hermanos eruditos han tratado de explicarnos, las conclusiones a las que ellos han llegado. ¿Es válida o no? Pues ellos han estudiado más que yo, hermanos. ¿Qué les puedo decir? Pero al menos sí sabemos que Dios juzgó hasta el último de los sodomitas, que era esta mujer, ¿verdad? Parecía que escapaba, pero su corazón no la dejó. Ella pertenecía ahí con su corazón. Y Dios la destruyó. ¿Por qué las hijas de Lot no? Al parecer eran hijas de Lot, de un justo, y tenían parte con el justo. Esta mujer no tenía parte con los justos. Y llevó el castigo de ellos. ¿Cómo Moisés sabía que se quedó hecha una columna de sal? No lo sabemos. Probablemente haya sido un testimonio que pasó de generación en generación y llegó hasta los oídos de Moisés. En realidad fue Dios que se lo reveló, ¿verdad? Eso sí fue milagroso, ¿verdad? Porque Dios inspiró a los hombres a que escribieran lo que es en verdad la palabra de Dios. Exhaló
para que ellos escribieran lo que es en realidad la palabra de Dios. Entonces, en un sentido, así le llegó, pero también tenemos que darle una explicación a esa cuestión que sucedió ahí. ¿Le quita esto algo de extraordinario? Me parece que no, porque el juicio en sí ya es extraordinario. El juicio contra la ciudad es extraordinario. Dios destruyó todo y nadie se le escapó. Y a mí me causa gracia porque nadie puede escapar del santo juicio de Dios, hermanos. Ni siquiera esta mujer. Cuando Dios determina que algo va a ser juzgado, es juzgado y ya está. Cuando llegue Apocalipsis capítulo 20, otra vez, y veamos que Dios ya juzga para siempre, bueno, las cosas juzgadas ya son juzgadas. Y es difícil entenderlo, pero así es Dios. Esto en realidad, yo pensándolo bien, hermano, no es difícil entender lo que Dios hizo con la mujer de Lot, ni difícil entender lo que Dios hizo con Sodoma y Gomorra. Es más difícil entender lo que hizo con Abraham y con Lot. Es decir, declarar justos a hombres que por su naturaleza caída no merecían gracia. Esto que les pasó a ellos es justicia, rectitud, santidad de Dios, todo en uno, verdad de Dios. Pero Lot recibió gracia, Abraham recibió gracia, nosotros recibimos gracia. Entonces debemos verlo al revés. Muchas veces nos parece extraño los juicios de Dios, pero debería más bien parecernos más grande todavía que Dios esté dispuesto a redimir a gente que merece el juicio. Yo les digo, esto me parece una forma más cristiana de ver los juicios de Dios. Todos deberían haber perecido en ese momento, pero Dios en su misericordia quiso salvar. Dios siempre quiere salvar, por amor de sí mismo, por amor de su nombre, porque Él es Dios. Y por eso no nos debe parecer extraordinario el juicio de Apocalipsis 20. Debe parecernos extraordinario que al principio diga que Él va a reunir de todas las naciones a un solo pueblo y lo va a llamar pueblo suyo y Él va a ser el Dios de ese pueblo. Eso sí es extraordinario. Pero es la gracia de Dios, hermanos. Bueno, así termina el juicio. Tal vez agregar aquí un tema, y es por la revolución de cuentas. Tengamos cuidado cuando hay proposiciones como estas, porque es un pensamiento humano, ¿verdad? No es lo que deriva de la escritura. La escritura afirma que la mujer se convirtió en estatua de sal. Esta proposición dice parecía una estatua de sal. Entonces estamos teniendo un problema porque está poniendo lo que dice la escritura, lo afirma como un parecía. Y tenemos que tener algunos cuidados ahí, ¿verdad? Esto que el hermano está notando es una explicación de algún estudioso que pretendió dar una explicación muy científica. Pero al hacerlo, parece que quiere dar la idea de que realmente no se convirtió en esta cosa, sino solo que parecía. Pretendiendo de alguna forma, o se está resultando como efecto, dudar de si ocurrió lo que aquí ocurrió o no. Entonces tenemos que tener cuidado siempre con fuentes, porque de estas proposiciones hay que rescatar lo que de pronto podría ser una buena idea, pero siempre y cuando no haya chocar. Sí, lo que pasa es que el texto no nos dice necesariamente una estatua, nos dice una columna. Bueno, independientemente, estatua o columna, pero nos dice que se convirtió. Aquí nos están sugiriendo que parecía. Ajá. No se parecía. La Biblia me dice se convirtió. Sí, por eso les explicaba yo que el proceso, más bien, que es lo que rescatamos de aquí, de cómo alguien se puede convertir a partir del juicio, ¿verdad? Puede quedar incinerado y la sal que cae lo puede convertir al instante mismo en una columna de sal. Ya es estatua o columna, al instante lo puede hacer. Pero no terminó al final siendo como algo que parecía, sino algo que... ¿Qué fue? Sí. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y la gracia que usted menciona, quiero rescatar ese punto que es sumamente importante. Lot iba corriendo y las dos hijas de Lot iban corriendo también. ¿Por qué no les pasó? Por gracia. Ese es lo tremendo, lo hermoso, la gracia del Señor. Porque estaban exactamente en el mismo punto y estaban recibiendo exactamente los mismos efectos, pero Dios los preserva. Dios lo preserva. Hermano. Con este tipo de cosas pienso, si Dios de la nada creó todo lo que vemos, ¿por qué Él no podría ser de una mujer una estatua de sal al instante? O sea,
Sí, sí, sí. Creer, ¿no? O sea, si la Biblia dice eso así ahora, que hay gente que es muy científica y todo lo demás y quiere y puede llegar a una idea, pero yo digamos, porque toda la plana de la Biblia, yo no estudiaba mucho, Dios hizo un azar y lo llevó de la tierra, porque él no puede simplemente determinar que esa mujer quedara así en el instante. Sí. Está bien, listo, para mí, ¿verdad? Sí, sí. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que también este es un punto, digamos, de... Voy a explicárselo de alguna manera. A ver, podemos caer en el simplismo muchas veces de las Escrituras, ¿verdad? Y cuando nosotros nos dedicamos a estudiar la Biblia tenemos que ser lo más serios posible para llegar a algunas explicaciones que no están ahí a la vista. Y esto es lo que tratamos de hacer con la exégesis. No podemos ser anacrónicos tampoco y decir que Moisés se equivocó, ¿verdad? No podemos decir eso. Moisés se equivocó al decirlo. Él dice una columna o una estatua, como quiera verse, se convirtió al instante. Ahora, eso no significa que no podamos darle una explicación. Y ese es el punto que les estoy tratando de llevar. A veces hay explicaciones y a veces no las hay. Por eso les decía, puede ser que Dios haya hecho llover un meteorito y destruido todo eso, o volcanes. Y las dos teorías, estamos teorizando acerca de algo que no tenemos. Al final es creer que lo que ahí dice, Eso es, exacto. ¿Y qué estamos tratando de creer? ¿Cómo Dios juzgó a esa tierra? Yo no estoy diciendo que no la juzgó, y que no, es más, de ahí dice el juicio a una sodomita, que Dios la juzgó a ella también. Lo que estoy tratando de explicarle es cómo se llevó a cabo ese proceso, que ciertamente no tenemos todas las cartas, pero ciertamente hay gente que ha estudiado mucho y ha llegado a conclusiones. Ya voy, mi hermano. Dios creó todas las cosas. Él, antes de que uno pudiera descubrir las leyes de la física y de la química, ya él las había establecido. No Sí. se las descubre después, por la observación y por todo lo demás. Él puede usar de la física y de la química que no pensar en su cabeza para hacer lo que quiera hacer, y todo al final termina siendo un milagro porque es su obra. Sí, Entonces, si químicamente hubo una reacción en el ambiente y demás, Dios determinó que esa mujer a través de esa reacción fuese esa reacción. Entonces, eso es. Y todo es un milagro porque el Señor lo estableció. El hombre lo descubre después, pero todo ha sido desde el principio pensado en su mente. sí, sí, por supuesto. Pero lo que quiero decirles con esto también es que hay cosas que, como usted bien dice, se pueden explicar desde la observación. Ahora que he dicho eso, muchas veces Dios usa su propia creación para juzgar su creación. Dios usó a su siervo Nabucodonosor, a Nabu, para juzgar a su nación. Entonces no es como que Dios no usa su propia creación para juzgar su propia creación. Sí, entonces muchas veces es más palpable ver cómo Dios juzga que otras veces, ¿verdad? Usó el mar para juzgar a los egipcios, ¿verdad? Los ahogó ahí. Entonces, bien a punto sé que no deja de ser milagroso, pero también no deja de tener algunas explicaciones bajo la observación. Mi hermana, ¿ibas a decir algo? ¿Está bien? Ok, perfecto. Entonces, bueno, hermanos, así termina el juicio. Dios nos dice que Lot es salvado por amor a Abraham, porque Dios se acordó de Abraham, y Dios es salvado. Solo nos queda algo que ver. Voy a tomarles unos minutos acá. Y es cómo termina la vida de Lot después de esto. La vida de Lot resulta en prácticamente nada. De Lot no sabemos nada más que lo que se nos va a decir en los próximos versículos. Dice, Lot subió a Zoar y habitó en los montes, y sus dos hijas con él, pues tenían miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras. Según la costumbre de nuestra tierra, ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Aquella noche hicieron que su padre bebiera vino, y la mayor entró y se acostó con su padre, y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente la mayor dijo a la menor, mira, anoche yo me acosté con mi padre, hagamos que beba vino esta noche y también. Entonces entra tú y acuéstate con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre.
De manera que también aquella noche hicieron que su padre bebiera vino, y la menor se levantó y se acostó con él, y no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Así las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab, y él es el padre de los moabitas hasta hoy. En cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Ami. Él es el padre de los amonitas hasta el día de hoy. Vean cómo termina la vida de Lot después de esto. Esta narración no fue inventada por odio, no fue para menospreciar las naciones ni justificar, simplemente fue lo que sucedió. Y así nacen los enemigos de Israel. Y aún así Dios los iba a cuidar y preservar de alguna manera. Según Deuteronomio, Dios les dice, no los dañen, no les quiten sus tierras, ¿verdad? Alguien que me lea ahí Deuteronomio 2, 9 y 19. Dios de alguna manera los preserva a ellos, los cuida por amor a su generación. 2:9. Entonces el Señor dijo, no molestes a Moab, ni los provoques a la guerra, porque no te daré nada de su tierra por posesión, pues he dado a los hijos de Lot en posesión. Verso 19 dice, y cuando llegues frente a los amonitas, no los molestes ni los provoques, porque no te daré en posesión nada de la tierra de los amonitas, pues se la he dado a los hijos de Lot por heredad. Entonces vean que Dios de alguna manera preserva la familia de Moab y Amón. Dios lo hace. Los primos de Israel, aunque se andaban peleando por ahí, agarrando a coscos, Dios los preserva de alguna manera. Es gracia también, hermanos. Gracia de Lot. Gracia para Lot. Es misericordia de Dios. Luego, eso sí, Dios dice que no va a admitir ninguno de ellos en la congregación de los santos. Y luego vemos que Ruth, la moabita, ingresa. Otra vez la gracia de Dios, ¿verdad? Y ingresa y es la abuela, ¿verdad? Del rey David. Sí, la abuela del rey David. Y de ahí la genealogía de Jesucristo. Otra vez la gracia de Dios, ¿verdad? Con los hijos de Lot. Y también encontramos de Lot, ya no se sabe nada más, ni siquiera se menciona su muerte. Ya no sabemos nada. Ahora, ¿por qué las hijas de Lot toman esta decisión? Ya lo hemos explicado antes, pero no debemos dejar la oportunidad de hacerlo. La costumbre era casarse entre primos, entre gente de la misma familia. Y escarbando un poco ahí de historia, me encuentro también de que probablemente ellos se hayan vuelto odiosos ante los ojos de los que los rodeaban. Pensar, por culpa de estos vino juicio, ¿verdad? O estos no son tan bien vistos dentro de la sociedad, al punto que fueron a vivir a una cueva, ¿verdad? Se fueron a huir a una cueva y vivieron ahí. Lot no se da cuenta de lo que sus hijas hacen, probablemente porque estaba ebrio hasta la saciedad, de eso de que usted no, bueno, yo nunca he estado ebrio, hermanos, así que no sé qué explicarles. Si alguno ha estado ebrio, no se acuerda, yo sé que los ebrios dicen, no me acuerdo qué pasó ayer, ¿verdad? Yo nunca he estado ebrio, no he pasado por esos días, gracias a Dios y su misericordia que ha sido conmigo, pero dicen los que han pasado por ahí que se borra la memoria de esas noches, y es lo que le ha pasado a Lot. No necesariamente estaba inconsciente hasta el punto de no estar presente ahí, pero borrado su memoria. ¿Cómo lo sabemos? Porque Moisés lo dice, nada más. Y otra vez tenemos que sujetarnos a la literatura. Lo que Moisés dice es que no se acordaba. Entonces así termina la vida de Lot, hermanos. A grosso modo podemos decir de que Dios tuvo gracia de él, misericordia de él, como la ha tenido por muchas generaciones, por amor a Abraham, por amor de Lot, y él preserva a Lot. Pero también podemos decir de que Dios juzga santamente, y de alguna manera esto que le ha pasado a Lot es parte de vivir y convivir y de pronto hasta amar la sociedad que el pecado ha llenado, ¿verdad? Tengamos cuidado de no amar la sociedad más de lo que deberíamos, y es lo que hemos venido tratando de decirles. Bueno, hermanos, hasta aquí. Si alguien tiene algo que decir acerca de Lot, algo acerca de las circunstancias de Lot, de su vida. Bueno, decirles que hasta aquí llego yo. ¿Así, Cristi? No. Probablemente cuando nacieron los hijos, o cuando ellas quedaron encinta, pero no nos dicen, como ya no nos interesa el tema, solo sabemos que nacieron estos dos hijos. Ya Moisés, recordemos que Moisés les está contando esto a los israelitas en el desierto para algo.
y les cuenta lo que pasa con Lot para que entiendan por qué deben preservar y no estar peleando con ellos, ¿verdad? Porque deben vivir en paz. Dios cuidó a Lot porque es justo. Ustedes no deben ir en contra de sus descendientes. Esa es la conclusión de Moisés en el desierto al contarles esto, ¿verdad? Él no está interesado en si Lot se dio cuenta, si no se dio cuenta, en detalle. No, la conclusión de Moisés en el fondo es, Deuteronomio, no los molesten. Son pueblo salvado de alguna manera por Dios, rescatado por Dios, una promesa a Lot también. Entonces, pero no lo permiten en la congregación de los santos, pero tengan cuidado de no molestarlos, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo final de Moisés al contarles esto en el desierto, que es a donde tenemos que terminar, ¿verdad? ¿Por qué Moisés escribe esto? Bueno, Moisés escribe esto para explicarnos de dónde sale Amón o los moabitas, ¿verdad? Y los amonitas, y por qué no deben seguir peleando contra ellos o no deben tener un carácter negativo contra ellos. Y ahí se cierra el tema. Ya si lo entendieron o no es otro tema, pero ya Moisés se los dijo, ya se los explicó. Y así Dios nos deja esto a nosotros también para entender algunas cosas que nos interesan para nuestra vida, hermano. Sí, y por Israel mismo. Sí, y es curioso. También, sí, puede ser. Pero también recordemos que cuando hubo hambre en la tierra, en los tiempos de los jueces, Ruth, ellos van a Moab porque Moab había prosperidad. Había prosperidad y fueron bien recibidos, al punto de que Malón y Kelión se casan ahí, ¿verdad? Entonces, no había como ese rechazo tan profundo por algunas épocas. Y Dios los prosperó también, porque ellos tenían mucho pan. Que ya lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Salen de Belén, de la casa de pan, para ir a Moab. Vaya ironía, ¿verdad? Pero, bueno, Dios y sus plan perfecto, Él quería traer a Ruth la Moabita, porque Él es así, porque Él es santo y ya está. Y nosotros debemos darle gracias por eso. Pero Él en su plan perfecto quería añadir a su descendencia una Moabita. Y de ahí sale Cristo, de esa línea genealógica, ¿verdad? Gracias a Dios por su misericordia, porque solo Él sabe cuándo juzga, cuándo retiene su juicio también. Y en el caso de Moab, parece que en ese momento también lo retuvo. Sabe juzgar y sabe retener su juicio. Entonces tampoco deberíamos estar exigiendo el juicio de Dios cuando Él lo retiene. Tengamos cuidado, hermanos, de no estar pidiendo que caiga fuego del cielo contra todo el mundo, ¿verdad? No saber de qué espíritu somos. Pedirle a Dios que haga justicia, sí, pero no estarle pidiendo a Dios que juzgue como nosotros queremos que juzgue, porque nuestros juicios no son tan santos. Voy a decirlo de otra manera, no son santos muchas veces, ¿verdad? Pero Dios sí sabe cuándo juzgar y cuándo no juzgar. Pero bueno, esto es lo que tenemos de ellos, hermanos, y por otro lado decirles que ahora el relato de Abraham lo va a continuar mi hermano y pastor Jaime, ¿verdad? Vamos a pasarle la estafeta a él por un rato y luego seguramente lo volveré a tomar yo para que ustedes descansen de mí un tiempo y podamos seguir edificándonos los unos a los otros. Así que seguramente el pastor Jaime va a seguir la próxima semana, si el Señor no ha venido, que ya les digo yo que es mejor que venga el Señor y estar todos juntos en su presencia, pero seguiremos con esto lo que resta de este año. Recuerden que esto es un año calendario que va desde el capítulo 18 hasta el capítulo 21, ¿verdad? Ahí hay un año calendario.
de sal o de luz, el punto es facilidad. No es que, perdón, ¿verdad? Que no sé, no es que aquel tipo, por culpa del azufre o de otro, y me vino a eso la mente. Sí. La gente justifica de que en ese tiempo se abrió el mar porque no sé qué casualidad que después se cerró cuando pasó. Claro, lo que pasa es que entiendo su punto. Digamos, cuando uno estudia la Biblia, hay eventos que son más fáciles de entender que otros. Y eso es lo que uno trata de hacer cuando hace exégesis. Tratar de explicar lo que es explicable y lo que no, ya está, eso es. Lo que sabemos de Sodoma y Gomorra es que cayó fuego y azufre. ¿De dónde cayó? ¿De los volcanes o del cielo? No lo sabemos. Que esta mujer se convirtió en una columna de sal, lo sabemos. Ahora, el proceso por la física, la química, se puede quizá explicar, y es lo que te estoy diciendo. Y lo que les decía es que no le quita el hecho del milagro de Dios de hacer llover fuego y azufre del cielo. Dios lo hizo, y ese juicio cayó sobre ella. Ahora, que puede tener una explicación o no, es otro tema, pero el milagro es que Dios juzgó. Dios juzgó. El asunto ahora, vamos al Éxodo. Ese sí es un asunto un poco más delicado, porque en el asunto del Éxodo, esta nueva corriente de teólogos liberales están tratando de eliminar los milagros de la Biblia, ¿ya? Y ese sí es un tema más peligroso, y es por eso cuando uno a veces tiene temor de explicar algunas cosas o no de la Biblia para no caer en esos riesgos, ¿verdad? Pero lo que pasa, y es muy fácil de explicar cuando se abre el mar, es que, mira, yo he leído que el mar se abría y como que se iba en la corriente, ¿verdad? No sé si has ido alguna vez a Playa Blanca, entonces el mar se va y queda un poco de barro ahí, ¿ya? Entonces ellos dicen, bueno, eso fue lo que pasó, que el mar se fue y quedó un poco de barro ahí. Yo no sé si fue eso lo que pasó o no. Yo lo que sé es que en ese barro, en ese charco o en ese mar, se ahogó Faraón y todos. Ya está. Es decir, si no quieren ver el milagro en que se abrió el mar, tienen que ver el milagro en que toda una generación de oficiales de un ejército pereció ahí. Negar absolutamente el milagro del Éxodo es un tema ya grave, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, hay cosas que se pueden razonar y otras cosas que definitivamente no, ¿verdad? Y por eso uno trata estas cosas con cuidado, de tratar de explicar qué pudo o qué conclusiones han llegado los teólogos, por lo menos los ortodoxos, porque los liberales tienen unas explicaciones bien raritas, te digo yo. Pero en el Éxodo sí sucedió. Por lo menos ahí perecieron todos los egipcios. Esa parte no te la cuentan, ellos quieren saber cómo pasó. Pero recuerda, en ese charco, como lo quieren llamar ellos, pereció todo un ejército. Es el poder de Dios. Y ahí tenemos un claro ejemplo de cómo Dios usa su propia naturaleza para juzgar a su naturaleza. Y cómo lo que para uno fue gracia, para otro fue juicio. Que el mar se abriera fue gracia para los judíos, salir para los egipcios fue el acabose, el juicio final. Ahí mismo Dios los condenó. Para unos gracias, para otro juicio. Y así es Dios. Lo que para la iglesia es gracia, para el impío es juicio. Cuando la iglesia sea arrebatada, es gracia para la iglesia, pero juicio para el impío. Pero bueno, eso es como... Buen punto, mi hermano. Gracias por... Ok, mis hermanos, ¿algo más? Bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por bendecirnos. Gracias, Señor, por este momento que nos das. Rogamos, Señor, que nos continúes bendiciendo por tu palabra y que nos continúes, Señor, ayudándonos a edificarnos mutuamente. En nombre de Cristo Jesús. Amén.